Amigos, bienvenidos a una nueva edición de Punto de Quiebre. Hoy vamos a tener un programa bastante interesante y desde ya les recomiendo quedarse hasta el final, porque lo que está pasando en Venezuela podría marcar un antes y un después en la historia reciente del país. Comenzamos. Hay momentos en la historia de un país donde todo parece estar moviéndose al mismo tiempo. Y eso es exactamente lo que está pasando hoy en Venezuela. Porque mientras el país sigue viviendo una crisis económica, política y social que parece no terminar nunca, ahora se suman nuevas tensiones, nuevas acusaciones y nuevas figuras entrando nuevamente al tablero político. Por un lado, unas elecciones que han vuelto a dividir profundamente al país. Por otro, el nombre de José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente de España, envuelto otra vez en una polémica internacional bastante delicada relacionada con Venezuela. Y además de eso, la expectativa por el posible regreso de María Corina Machado, una figura que muchos consideran hoy la voz más fuerte de la oposición venezolana. Todo esto ocurre mientras millones de venezolanos sienten que el país podría estar entrando en una etapa completamente distinta. Pero aquí aparece la gran pregunta. ¿Realmente viene una transición en Venezuela? ¿O estamos viendo otro capítulo más de una historia que parece repetirse una y otra vez? Hoy vamos a analizar todo esto con calma, sin fanatismos, sin gritos y tratando de entender qué está pasando realmente. Porque lo que ocurre en Venezuela ya no afecta solamente a Venezuela, afecta a toda América Latina. Y lo que ocurra en los próximos meses podría cambiar muchas cosas. Vamos a hablar de las elecciones recientes y lo que dejaron, de la tensión política que se vive hoy, del escándalo alrededor de Zapatero, del posible regreso de María Corina Machado y del escenario que podría abrirse si finalmente el país entra en una transición. Pero antes de comenzar, te invito a suscribirte a Punto de Quiebre, porque aquí intentamos hablar claro, conectar piezas y entender historias que muchas veces los medios cuentan por separado. Ahora sí, vamos a entrar en materia. Hoy, Venezuela vive algo difícil de explicar. Una mezcla de cansancio, tensión, incertidumbre, miedo, pero también expectativa. Porque después de tantos años de crisis, muchas personas sienten que el país está llegando a un punto donde algo tiene que pasar. La economía sigue golpeando fuerte. Los salarios continúan siendo insuficientes. Miles de familias siguen separadas por la migración. Y aunque hay lugares donde parece existir cierta normalidad, la realidad es que muchísima gente sigue sobreviviendo, no viviendo. Políticamente, el ambiente está todavía más delicado. Después de las elecciones presidenciales de 2024, Venezuela quedó todavía más dividida. La oposición denunció irregularidades. Organismos internacionales pidieron más transparencia, y hasta el día de hoy siguen existiendo dudas y cuestionamientos sobre el proceso. Eso dejó una herida política muy profunda. Desde entonces, el país parece funcionar como una olla de presión. Y en medio de todo eso llegaron nuevas elecciones parlamentarias y regionales. Se eligieron gobernadores, diputados y representantes regionales. Pero gran parte de la oposición decidió no participar o llamó directamente a no votar. Y eso volvió a abrir el debate que lleva años fracturando a quienes buscan un cambio político. ¿Participar significa legitimar el sistema? ¿O no participar simplemente deja el camino libre? Ese debate ha dividido durante años a la oposición venezolana. Mientras unos dicen que hay que pelear desde dentro, otros sostienen que el sistema ya está completamente controlado. Y mientras esa discusión continúa, la gente común sigue esperando respuestas, porque al venezolano de a pie ya no le interesa tanto el discurso político. La mayoría quiere algo mucho más sencillo: estabilidad, poder trabajar, poder ahorrar, poder regresar a casa, poder vivir sin miedo. Las elecciones recientes estuvieron rodeadas de muchísima tensión. Según distintos medios y organizaciones independientes, en muchas zonas hubo baja participación. Desde sectores de oposición se aseguró que una parte importante de los venezolanos decidió no participar como forma de protesta. Y esto es importante entenderlo, porque aquí ya no se trata solo de votos,
Se trata de confianza. Cuando la gente deja de confiar en el sistema, el problema se vuelve mucho más profundo. Por supuesto, el gobierno defendió el proceso electoral. Las autoridades aseguraron que el cronograma se cumplió y que todo se realizó dentro de la legalidad. Pero al mismo tiempo, muchos sectores internacionales siguen cuestionando la transparencia. Y aquí es donde hay que entender algo importante. La comunidad internacional está observando cada movimiento de Venezuela. Estados Unidos, Europa, organismos multilaterales, todos están pendientes, porque Venezuela dejó hace tiempo de ser un tema exclusivamente interno. Estamos hablando de petróleo, migración, influencia regional, relaciones diplomáticas, estabilidad política. Todo eso entra en juego. Y por eso cada elección en Venezuela termina teniendo repercusiones fuera de sus fronteras. Ahora bien, hay una figura que hoy genera emociones enormes dentro y fuera del país. María Corina Machado. Para millones de venezolanos representa una posibilidad real de cambio. Para otros, representa un riesgo de confrontación política. Pero guste o no guste, hay algo difícil de negar. Hoy es probablemente la figura opositora con mayor impacto político. Y quizá lo más importante es que ha logrado mantener apoyo popular incluso después de las inhabilitaciones y de toda la presión política. En los últimos meses se ha hablado muchísimo sobre un posible regreso al país. Y eso tiene a mucha gente observando atentamente. Porque el regreso de María Corina no sería simplemente un acto político más. Sería un símbolo, un mensaje, una demostración de fuerza. Se habla de movimientos estratégicos, reuniones internacionales y respaldo desde distintos sectores. Y ahí es donde la situación se vuelve delicada. Porque el país podría entrar en una nueva etapa de presión política interna. Más movilización, más tensión, más protestas. Y nadie sabe exactamente cómo podría reaccionar el poder frente a un escenario así. Hay quienes creen que una transición ya comenzó lentamente. Otros piensan que todavía falta muchísimo. Pero hay algo que parece evidente. El modelo político venezolano está bajo una presión enorme, tanto interna como externa. Y aquí aparece otra pieza importante de esta historia: José Luis Rodríguez Zapatero. Durante años, Zapatero mantuvo una relación cercana con el tema venezolano. Muchos lo vieron como un mediador. Otros lo acusaron de favorecer al chavismo. Ese debate lleva mucho tiempo abierto. Pero ahora las cosas tomaron otro rumbo, porque comenzaron nuevas investigaciones y volvieron a aparecer preguntas incómodas sobre su papel alrededor de Venezuela. Se habla de conexiones económicas, relaciones políticas y movimientos que hoy están siendo revisados. Y aquí es importante hacer una pausa. Una investigación no significa automáticamente culpabilidad. Eso hay que decirlo claramente. Pero políticamente, el impacto ya está sobre la mesa, porque el nombre de Zapatero vuelve a aparecer ligado a temas sensibles relacionados con Venezuela. Y eso abre nuevas preguntas. ¿Por qué un expresidente español terminó tan involucrado en el conflicto venezolano? ¿Qué papel jugó realmente durante todos estos años? ¿Fue solamente un mediador? ¿O existían otros intereses detrás? Son preguntas que hoy mucha gente se hace. Y mientras esas dudas aumentan, también crece la presión internacional alrededor de Venezuela. Porque lo que está ocurriendo ahora se siente distinto. No parece un episodio más. Por primera vez en mucho tiempo están ocurriendo demasiadas cosas al mismo tiempo. Desgaste económico, división política, presión internacional, investigaciones, tensión interna y una oposición que intenta reorganizarse. Eso crea un escenario completamente impredecible. Ahora bien, hay que hablar con honestidad. ¿Significa esto que el cambio político llegará mañana? No necesariamente. Las transiciones nunca son sencillas, mucho menos en países donde el poder mantiene control institucional, político y territorial. Pero también es cierto algo importante. Muchos cambios históricos parecían imposibles, hasta que terminaron ocurriendo. Y Venezuela parece estar entrando otra vez en un momento donde nadie puede asegurar qué podría pasar en los próximos meses. La gran pregunta sigue siendo la misma. ¿Existe realmente la posibilidad de una transición? La respuesta corta es sí, puede pasar, pero probablemente no de la forma en que muchos imaginan, porque las transiciones reales no suelen ocurrir de un día para otro. Suelen comenzar lentamente.
con desgaste, con fracturas internas, con presión social, con negociaciones, con pérdida de apoyo. Y poco a poco, el sistema empieza a cambiar. Hoy Venezuela tiene varios elementos que podrían empujar un escenario distinto. El desgaste social es uno de ellos. Después de tantos años, incluso personas que antes respaldaban al gobierno muestran cansancio. También está la presión internacional, las sanciones, las investigaciones, el aislamiento, está la migración. Millones de venezolanos fuera del país siguen influyendo política y emocionalmente. Y por supuesto está el factor María Corina Machado, que ha logrado conectar emocionalmente con una parte importante de la sociedad. Pero también existen obstáculos enormes, y eso hay que decirlo. Todavía existe mucho control institucional, y además hay miedo. Miedo al conflicto, miedo al caos, miedo a repetir etapas dolorosas. Por eso muchos venezolanos quieren cambio, pero también quieren estabilidad. Y quizá ese sea el mayor desafío. Porque detrás de toda esta tensión hay algo que muchas veces la política olvida. La gente común. Millones de personas intentando simplemente vivir, personas cansadas, familias separadas, jóvenes que crecieron escuchando una sola palabra durante años: crisis. Imagínate crecer sintiendo que la normalidad nunca llega. Por eso hoy muchísimos venezolanos no quieren discursos vacíos. Quieren resultados. Quieren señales reales. Quieren sentir que todavía hay esperanza. Y aunque existe cansancio, también existe algo muy fuerte. La idea de que Venezuela todavía puede levantarse. Y esa esperanza sigue viva, dentro y fuera del país. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Tú qué piensas de todo esto? ¿Crees que Venezuela realmente está entrando en una transición? ¿Crees que el regreso de María Corina Machado podría cambiar algo? ¿Y qué opinas del papel de Zapatero en toda esta historia? Te leo aquí abajo en los comentarios porque este debate apenas comienza. Y si te gustan este tipo de análisis claros, humanos y directos, suscríbete a Punto de Quiebre. Activa la campana porque vienen semanas intensas y aquí vamos a estar atentos a todo lo que pase. Gracias por acompañarnos, amigos, porque la única forma de defender la libertad de expresión es publicando. Nos vemos en una próxima edición de Punto de Quiebre.